Leemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 23, versículos 1 al 12. El pasaje está tomado del último conjunto de discursos de Jesús antes de su pasión y muerte en Jerusalén. Jesús se dirige a las multitudes y a los discípulos que le siguen. Lo hace con autoridad diciendo cosas muy graves. Hace un llamado a la revisión de vida, al autoexamen. Como quien dice, analícense, estén atentos a sí mismos, a sus actitudes y comportamientos, a su estilo de vida. Traten de ver y de captar. Hagan el diagnóstico y reorienten sus actitudes y comportamientos. En pocas palabras, conviértanse. Y esto lo hace por medio de tres contraposiciones que resquebrajan la vida de quien quiere caminar en Dios: el decir y el hacer, el ser y el aparecer, el poder y el servicio. Primera contraposición: el decir versus el no hacer. Jesús dice, hagan y cumplan todo cuanto les digan, pero no obren como ellos, pues dicen, pero no hacen. Dicho de otra manera, practiquen lo que les dicen, pero no procedan según sus obras, porque ellos predican, pero no practican. Y Jesús introduce este discurso diciendo, sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. La pregunta es, ¿a quién le estaba dirigiendo Jesús esta enseñanza? Ha dicho la cátedra de Moisés. Por lo tanto, se dirige a personas que tienen el magisterio doctrinal en el pueblo de Israel. Estos son los que se han sentado en la cátedra de Moisés, los que estaban cada sábado en la sinagoga donde se sentaban los expertos de la ley. Pero el Evangelio no está dirigido a los judíos, está dirigido a los cristianos. Por lo tanto, Mateo le está hablando a la comunidad de los creyentes. Y dentro de la comunidad también se tiene la función de dirigir, de enseñar, de orientar al pueblo de Dios. Y aquí, entonces, pongamos la atención a la corrección que Jesús quiere hacer. Dice, ellos enseñan cosas correctas. Eso háganlo, pero no estén atentos para hacer lo que ellos hacen, porque son incoherentes entre lo que predican y lo que viven. Y esta acusación de doblez es muy grave. Es un pecado presente, lamentablemente, en el mundo religioso, particularmente entre quienes ostentamos un rol o un ministerio. Se piensa en los otros, se enseña a los otros, se hace admoniciones a los otros, pero sin hacer un examen de conciencia personal, sin conocer el propio pecado, sin reconocer el propio pecado, sin tener la valentía de mirarse a sí mismo y convertirse. La segunda contraposición es el ser versus el aparecer. En pocas palabras, autenticidad versus hipocresía. La severidad de Jesús no va contra la debilidad de quien intenta, pero no lo logra, sino más bien contra la hipocresía de quien finge. Y con nuestra debilidad, Jesús siempre se muestra compasivo, nos tiene paciencia. A quien Jesús no soporta es al hipócrita. Término que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, significa actor, actor de teatro. Quiere decir que se hace de la vida religiosa un papel, una forma externa, no una vida. Con esto Jesús se refiere al moralista, que invoca leyes cada vez más duras, pero para los demás, poniéndose a sí mismo del lado de las excepciones. Como dice en el versículo 4, atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás. Pero ellos
ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hipócrita es el que es duro con los demás, pero que a sí mismo se ve como justo y cercano a Dios. ¿Cercano a Dios? Paradójicamente, de quien está cerca es de su propia agresividad. Peor todavía, cuando una persona así hace algo bueno, se convierte en su propio publicista, lo publica por todas partes, colocándose a sí mismo en el centro de la atención para ser aplaudidos y no a Dios, a quien se le debe toda honra y gloria. Y entonces Jesús describe que personas, este tipo de personas, buscan la visibilidad. ¿Dónde estaba la visibilidad? Pues en la liturgia. Buscan un puesto destacado, eminente. Sus ornamentos, sus vestiduras son llamativas, brillantes, pomposas. En la vida social frecuentan los banquetes de los poderosos, haciéndose invitar, por supuesto, y sentándose al lado del dueño de casa, o sea, los primeros puestos. Y en la calle esperan que la gente los reconozca, los salude y los venere con sus títulos de honor. Es terrible esta tentación, eh, muy propia del mundo religioso. Terrible un teatro religioso que en vez de ser transparencia del Evangelio, de ser la ocasión para que se entrevea a Jesús y la hermosura del Evangelio, en cambio se ve, es una celebración del poder, una feria de las vanidades, una cantidad de gente narcisista exhibiéndose. Y Jesús forzosamente condena este tipo de comportamientos, esta situación que no podemos negar que eventualmente ocurre. El problema con el hipócrita es que no se contenta con ser pecador, sino que además quiere aparecer como bueno, fingiendo, simulando, por supuesto. Es un teatro. Y con su falsa virtud, lo que consigue es que la gente, al fin y al cabo, termine desconfiando de la virtud auténtica. Se desacredita el mensaje de Dios. Pues sí, estamos ante palabras exigentes, terribles, que despojan al discípulo de falsas vestiduras, para ponerlo al frente del Evangelio desnudo para que pueda vivir simple y cotidianamente el Evangelio de Jesucristo. No para ser un teatro religioso, sino para ser auténticos. Tercera contraposición, el amor por el poder versus el servicio abnegado. Jesús estigmatiza un segundo error que arruina la vida, el amor por el poder. Esa sed de tener siempre el control, de dominar, de sentirse por encima de los demás a partir del ejercicio de la influencia. Escuchemos cómo lo dice Jesús. Ustedes, por el contrario, no se hagan llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, el celestial. Tampoco se dejen llamar jefes, porque su jefe es uno solo, el Cristo. Jesús es claro, no se hagan llamar doctores, padres o líderes. Y entonces a un sacerdote no se le puede llamar padre. Bueno, es que no ha entendido usted nada si está pensando así. Jesús se está refiriendo a la actitud de quien se cree mejor o superior a los demás. Y Jesús nos da el antídoto. Jesús le da la vuelta, un giro radical de conversión a esta actitud de tres maneras. La primera, ustedes, todos ustedes son hermanos.
No se les olvide, dice Jesús, ustedes son una familia que se distingue por la relación paritaria y afectuosa. Dos, el más grande entre ustedes será el que se ponga al servicio. No es con ropas lujosas ni con distintivos particulares, llamativos, sino con delantal. Tres, concluye Jesús, es la síntesis de todo. El que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. En continuidad con la idea anterior, se trata del servicio, que implica un inclinarse, un agacharse, un ponerse al nivel de tierra del que es servido. Es hacer lo que otros no quieren hacer. Es ir a ayudar donde otros no quieren ir. Por eso es abnegado, por eso es humilde. Aquel que se niega a sí mismo para poder darle ventaja y favor a los demás. Y este servicio, al fin y al cabo, es un hacer crecer al otro y te hace crecer a ti cuando lo haces. Por eso el humilde será enaltecido. Tenemos aquí entonces el antídoto para vencer la arrogancia del poder, el servicio. El servicio es expresión de amor valeroso. El más grande es el que ama más. El mundo necesita más del amor que cuida vidas que del incremento de la riqueza. Y si esto es así, entonces el mayor en nuestro mundo será a lo mejor una madre, una mamá anónima, que trabaja y ama en el secreto de su hogar, cuidando de sus pequeñitos, a pesar de tantas otras ocupaciones que tiene que hacer para poder sostener el hogar, como ocurre tantas veces. Podría ser también un trabajador de la salud que elige irse a una foresta en el África para ayudar a los más desfavorecidos. O uno de ustedes que me escuchan ahora, en este momento, cuando toma la iniciativa de hacer con alegría algo bueno por los demás, no por aparecer, sino por ayudar realmente. Jesús contrarresta nuestra idea de grandeza. La agarra desde la raíz, le da un giro y la levanta por el aire hacia el sol, diciendo, tú eres grande, tú eres tan grande cuanto lo sea tu corazón. Ustedes son grandes cuando saben amar de verdad, cuando saben hacerlo a mi manera, dice Jesús, o sea, traduciendo el amor en la divina locura del servicio. Esta es la absoluta novedad del Dios del reino. El que ayer contemplábamos como misericordia, hoy lo contemplamos como servidor. Un Dios que no pone, no somete el mundo a sus pies. Es Él quien se pone a los pies de todos. No es uno que se sienta en un trono como rey sobre el globo terráqueo. No, es uno que lo sostiene en sus manos. Dios es el gran servidor, porque Él se hace nuestro servidor. Servicio es el nombre nuevo, el nombre secreto del Kairos del reino. Y esta ruta se recorre de abajo para arriba, desde la humillación hasta la exaltación. Y el punto de partida es la humildad. Que estas palabras del Señor no resuenen en vano. Ustedes son hermanos y hermanas, dice Jesús. Se trata de reconocer a cada uno, en cada uno la misma dignidad, pero también el reconocer que si dentro de la comunidad hay alguien que sea considerado grande por su función, se trata de aquel que está haciendo con el precio de su entrega total y generosa la función de siervo de los demás. Y esto implica el saber agacharse. El que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. En fin, le soy sincero.
Estas palabras me queman la boca cuando las digo. Me aceleran el corazón cuando las escucho. San Agustín decía que el oído más cercano a la boca de un predicador es el propio. Y yo me pregunto, ¿dónde me coloco? ¿Es que estas palabras están dirigidas también a mí? Francamente, sí. El Señor pide un examen de conciencia bien hecho, intenso y poderoso para este tiempo de la Cuaresma. No temamos interrogarnos, evaluarnos, hacer una revisión de vida, porque estas palabras del Evangelio no fueron escritas para los escribas y fariseos del pasado, sino para la iglesia de todos los tiempos, para ti y para mí en primer lugar, para cada uno de nosotros que enseñamos y caminamos en las comunidades de Jesús de Nazaret, el servidor.